El sol pintaba un cuadro sereno sobre las aguas del Pacífico, cuando los marineros intercambiaban historias y risas, fumando sus cigarrillos de la mañana, ajenos al horror que se avecinaba. De repente, un zumbido distante y creciente cortó la calma. El rugido inconfundible de aviones enemigos acercándose. Nadie en Pearl Harbor podía imaginar que aquel día tranquilo sería desgarrado por un ataque que cambiaría la historia para siempre. El estruendo metálico de las explosiones llenó el aire mientras la poderosa USS West Virginia se convertía en blanco inmediato. Bombas y torpedos perforaban su resistente casco, mientras el fuego devoraba cada compartimiento. Los marineros, cubiertos de ceniza, luchaban con manos sangrantes para contener las inundaciones provocadas por el agua que entraba a raudales. El olor punzante del agua salada mezclada con aceite ardiente y carne quemada impregnaba el aire, creando un tormento que quedaría grabado en la memoria de los supervivientes para siempre. A pesar del horror, los artilleros disparaban contra los aviones que surcaban el cielo, y la West Virginia crujía bajo el asalto constante. Sin embargo, ni el valor ni la resistencia fueron suficientes. El majestuoso barco finalmente cedió, hundiéndose lentamente en la bahía, aunque su espíritu permanecería intacto. La USS West Virginia no era cualquier barco. Representaba la cúspide de la clase Colorado, diseñada para dominar los mares con sus 8 imponentes cañones de 16 pulgadas y su blindaje reforzado. Su historia comenzaba mucho antes de aquel fatídico 7 de diciembre de 1941, con desafíos mecánicos, ejercicios de la flota por todo el mundo y mejoras estratégicas que la preparaban para enfrentar enemigos emergentes. Cada detalle, desde su construcción hasta su primer viaje, reflejaba la ambición de la Armada de los Estados Unidos de consolidar una flota poderosa y lista para cualquier conflicto global. No pierdas detalle de esta historia hasta el final, porque lo que sucederá después del ataque es asombroso y demuestra la fuerza de un espíritu que se rehúsa a rendirse. Mira el video hasta el final y cuéntanos qué piensas sobre el heroísmo de los marineros y la increíble travesía de la USS West Virginia. El caos reinaba en Pearl Harbor, mientras la USS West Virginia luchaba por mantenerse a flote. Cada explosión hacía temblar la cubierta y lanzaba fragmentos de acero sobre los marineros que, a pesar del miedo, se aferraban a sus deberes con una determinación feroz. El agua se filtraba por los compartimientos, arrastrando todo a su paso, mientras el fuego devoraba los tanques de combustible y las provisiones. Entre el humo y las llamas, los gritos de los heridos se mezclaban con las órdenes dadas a toda prisa. El joven teniente Claude Matto Ricketts lideraba a su equipo en la contrainundación, tratando de equilibrar la nave para evitar que sufriera la misma suerte que la USS Oklahoma. Cada decisión era vital. Cada segundo podía decidir la vida de docenas de hombres. Mientras tanto, el capitán Mervyn S. Bennion, herido gravemente por fragmentos de bombas, se negaban a abandonar su puesto, inspirando a su tripulación con su ejemplo de coraje inquebrantable. Su heroísmo le valdría la medalla de honor póstuma. Entre los valientes marineros se encontraba Doris Miller, un cocinero que nunca había manejado un arma, pero que se lanzó a la defensa de su barco, operando un cañón antiaéreo con una determinación que dejaría una marca imborrable en la historia. A su alrededor, el metal crujía, los torpedos seguían impactando, y la West Virginia comenzaba a inclinarse peligrosamente. Los sistemas de emergencia funcionaban a máxima capacidad, pero parecía imposible detener el desastre. En cuestión de horas, el majestuoso coloso se hundía lentamente en el fondo poco profundo de la bahía, dejando un silencio pesado entre los sobrevivientes que observaban impotentes. La tragedia cobraba un alto precio. Más de 106 marineros habían perdido la vida, y el barco, símbolo del poder naval estadounidense, parecía vencido. Sin embargo, en medio del humo, la destrucción y la desesperanza, el espíritu de venganza comenzaba a formarse. Los hombres que sobrevivieron no olvidarían.
La USS West Virginia no descansaría para siempre en el fondo de Pearl Harbor. La sorpresa del ataque fue devastadora, pero también encendió la chispa de la resiliencia. Los héroes que permanecieron a bordo, los marineros que lucharon contra el fuego y el agua, se convirtieron en el alma de una misión mucho mayor: levantar el gigante hundido, modernizarlo y devolverlo al combate para que su historia no terminara en aquel fatídico 7 de diciembre. Cada golpe recibido en ese día se transformaría en la fuerza que los guiaría hacia la venganza. Después de aquel fatídico 7 de diciembre, la USS West Virginia yacía semisumergida en las aguas de Pearl Harbor, rodeada de humo, fuego y restos de otras naves destruidas. La escena era desoladora. Los cuerpos de los caídos, los gritos de los supervivientes y el olor a sal, aceite y metal quemado permanecían en el aire, recordando a todos la magnitud de la tragedia. Pero incluso entre escombros y desesperación, surgió un propósito: devolver la vida a la WV y transformarla en un instrumento de venganza. La Armada de Estados Unidos comenzó inmediatamente a planear el salvamento. Ingenieros y marineros trabajaban sin descanso, sellando los enormes agujeros provocados por los torpedos y bombeando el agua acumulada en los compartimientos. Cada paso era peligroso. El riesgo de explosiones, hundimientos adicionales o incendios inesperados acechaba a cada instante. Sin embargo, la determinación de recuperar a la West Virginia superaba cualquier miedo. El proceso de reflotamiento fue lento y meticuloso. El 7 de mayo de 1942, tras meses de trabajo, la nave finalmente emergió del fondo de la bahía. Bajo la supervisión de expertos, se inspeccionaron los daños, revelando la magnitud real. 7 torpedos habían impactado su casco, mucho más de lo que se había calculado inicialmente. Entre las cubiertas inundadas y los compartimientos destruidos, se encontraron los cuerpos de 60 a 70 marineros que habían quedado atrapados, algunos de ellos sobreviviendo varios días con raciones mínimas antes de sucumbir. A pesar del dolor y la tristeza, el objetivo se mantuvo firme. La West Virginia sería reconstruida y modernizada, recibiendo mejoras cruciales que no había obtenido antes de la guerra. Se instalaron bulges antisubmarinos, sistemas de radar de última generación y un arsenal completamente renovado. Cada modificación buscaba no solo restaurar la nave, sino convertirla en una fuerza temible que devolvería golpe por golpe lo que se había perdido en Pearl Harbor. El espíritu de la WV no se había quebrado. Al contrario, la tragedia la había transformado en un símbolo de resiliencia y venganza. Los marineros y oficiales que sobrevivieron se convirtieron en los guardianes de esta misión. Y mientras los talleres y astilleros trabajaban sin descanso, la Armada proyectaba la imagen de un renacimiento que pronto marcaría un antes y un después en la historia naval del Pacífico. El renacimiento de la USS West Virginia fue un proceso arduo que llevó casi 3 años de trabajo incansable. Astilleros y talleres de toda la costa oeste colaboraron para transformar el barco en una fuerza que no solo reparara los daños, sino que superara cualquier expectativa anterior. Cada sección del casco fue reforzada, cada compartimiento revisado, y los sistemas de navegación y armas se modernizaron con tecnología de última generación. La nave emergía no como un superviviente de Pearl Harbor, sino como un coloso listo para la venganza. El arsenal de la West Virginia se amplió considerablemente. Nuevos cañones antiaéreos, radares de búsqueda aérea y sistemas de control de fuego permitieron que la nave detectara y destruyera objetivos a distancias impensables durante la década de 1940. Su superestructura fue remodelada, optimizando la visibilidad y la protección de la tripulación. Cada cambio tenía un propósito: garantizar que ningún ataque enemigo pudiera repetir el horror de Pearl Harbor. En julio de 1944, tras rigurosas pruebas en alta mar, la West Virginia estuvo lista para regresar a la guerra. Su primer viaje de prueba la llevó de regreso a Hawái, escoltada por destructores que servían como protección y guía.
Allí, la nave se integró nuevamente a la flota del Pacífico, tomando parte en ejercicios estratégicos y preparativos para operaciones que cambiarían el curso del conflicto. La WEV había renacido, y con ella, la esperanza de una venganza que resonaría en todos los rincones del Pacífico. La moral de la tripulación alcanzó un nuevo nivel. Marineros y oficiales que habían presenciado la caída de Pearl Harbor se sentían parte de algo más grande. La oportunidad de redimir no solo la reputación del barco, sino también la del poder naval estadounidense. Cada disparo que el WEV realizaría en el futuro llevaría consigo la memoria de los compañeros caídos y el deseo de justicia por los que habían quedado atrapados en sus cubiertas inundadas. El camino hacia la venganza estaba trazado. Pearl Harbor había marcado un comienzo trágico, pero el horizonte mostraba un renacimiento formidable. La USS West Virginia no solo estaba lista para pelear, sino para cambiar el curso de la guerra, enfrentando a enemigos que una vez la habían sumido en el abismo, y demostrando que el espíritu de la Armada estadounidense no podía ser derrotado. Con la USS West Virginia completamente restaurada y modernizada, la WEV se unió a la flota del Pacífico para desempeñar un papel crucial en la ofensiva estadounidense. Su primer gran desafío la llevó a las aguas de Filipinas, donde las fuerzas japonesas aún mantenían posiciones estratégicas. La nave, ahora equipada con radares avanzados y un arsenal reforzado, se convirtió en un pilar fundamental para la estrategia de la Séptima Flota. Cada oficial y marinero a bordo comprendía que este no era un viaje más. Era la oportunidad de vengar a los compañeros caídos en Pearl Harbor y de demostrar que la resiliencia podía transformar la tragedia en victoria. La noche de la batalla de Surigao, durante la histórica ofensiva en el estrecho, la West Virginia se posicionó estratégicamente junto a otros acorazados para formar una barrera impenetrable contra la flota japonesa. Mientras la oscuridad cubría el mar, los sistemas de radar guiaban los cañones de 16 pulgadas, permitiendo disparos precisos en total coordinación con los destructores aliados. La tensión era extrema, y cada explosión iluminaba la noche, como si fueran relámpagos de justicia. El rugido de las armas de la WEV retumbaba sobre las olas, marcando el regreso del coloso que una vez había caído bajo el ataque sorpresa. Durante horas, la West Virginia y sus compañeras interceptaron a la flota japonesa, disparando barreras de fuego que desorganizaron el avance enemigo y provocaron pérdidas devastadoras. Entre los objetivos derribados se encontraba el acorazado Yamashiro, uno de los buques responsables de los ataques en Pearl Harbor. La sensación entre la tripulación era indescriptible. La venganza estaba siendo servida con cada proyectil disparado, y la memoria de los compañeros caídos inspiraba cada maniobra y cada orden dada en cubierta. Al amanecer, el resultado era claro. La flota japonesa había sido repelida y los objetivos estratégicos asegurados. La West Virginia se erguía orgullosa entre los barcos sobrevivientes, un símbolo viviente de la resistencia y la determinación estadounidenses. El regreso de la WEV al combate había demostrado que incluso los momentos más oscuros podían convertirse en victorias históricas cuando la voluntad de justicia y el entrenamiento impecable se unían. La historia del coloso de Pearl Harbor comenzaba ahora a escribirse de nuevo, esta vez en tinta de fuego y gloria. Después de su victoria en Surigao, la USS West Virginia continuó desempeñando un papel fundamental en las operaciones del Pacífico. Su siguiente destino fue Iwo Jima, donde las fuerzas terrestres estadounidenses enfrentaban una resistencia feroz. La WEV se convirtió en un pilar de apoyo, ofreciendo fuego naval preciso para neutralizar fortificaciones enemigas y despejar el camino a los marines que avanzaban por la isla. Cada proyectil lanzado llevaba consigo no solo poder destructivo, sino también el recuerdo de Pearl Harbor, recordando a todos que la venganza podía ser letal y estratégica. La coordinación con la infantería fue esencial. A medida que los proyectiles caían sobre búnkers y nidos de ametralladoras, los observadores en cubierta
ajustaban constantemente la puntería para maximizar el impacto y proteger a las fuerzas amigas. La tripulación de la West Virginia trabajaba sin descanso. Artilleros, oficiales y marineros colaboraban en un ballet mortal de precisión y disciplina. El radar de última generación y los sistemas de control de fuego permitieron atacar objetivos con una exactitud sin precedentes, reforzando la importancia de la modernización que había recibido tras su reflotamiento. Posteriormente, la nave se trasladó a Okinawa, donde enfrentó uno de sus desafíos más peligrosos: los ataques kamikaze. En el aire, pilotos enemigos se lanzaban con furia, buscando hundir o dañar el coloso que una vez había sido víctima del ataque sorpresa. Sin embargo, la WV demostró su resiliencia. Los cañones antiaéreos, operados con destreza por la tripulación, repelieron numerosos ataques, mientras maniobras rápidas y coordinadas protegían los puntos vulnerables del acorazado. La tensión era máxima, pero cada miembro a bordo comprendía que su deber era doble: proteger a la nave y vengar a los que habían perdido la vida en Pearl Harbor. Durante estas campañas, la USS West Virginia se consolidó como un símbolo de fortaleza y justicia. Desde su hundimiento hasta su resurgimiento, la historia de la WV se convirtió en un ejemplo de cómo la determinación y la innovación podían transformar la tragedia en victoria. Cada operación completada, cada fuego neutralizado y cada proyectil impactado reafirmaban su legado. La nave, que una vez había sido un monumento a la vulnerabilidad, ahora era un emblema de poder, estrategia y resiliencia que inspiraba a toda la flota del Pacífico y a los hombres que navegaban a su lado. A medida que la guerra avanzaba hacia su clímax, la USS West Virginia continuaba siendo una pieza clave de la ofensiva estadounidense en el Pacífico. Tras las operaciones en Okinawa, la nave se mantuvo como soporte naval para las fuerzas terrestres, proporcionando fuego de cobertura y destruyendo posiciones enemigas que obstaculizaban el avance de los marines. Su experiencia adquirida en Pearl Harbor y su posterior modernización la convertían en un instrumento preciso y letal, capaz de cambiar el curso de una batalla con la fuerza de sus cañones y la disciplina de su tripulación. El poder de la WV no se limitaba solo al fuego de artillería. Sus sistemas de radar avanzados permitieron detectar ataques kamikaze a tiempo, reduciendo significativamente el riesgo de daños. Cada miembro de la tripulación sabía que cualquier error podía ser fatal, y la coordinación entre oficiales y marineros se volvió impecable. La nave demostraba día tras día que el aprendizaje obtenido de la tragedia de Pearl Harbor había convertido a la West Virginia en un coloso renovado y vigilante, listo para cualquier desafío que el enemigo pudiera presentar. Mientras la guerra llegaba a su etapa final, la moral a bordo era alta. La tripulación comprendía que cada misión completada acercaba la fecha en que Japón finalmente se rendiría. Los recuerdos de los camaradas caídos servían como recordatorio constante de la importancia de su labor. El rugido de los cañones sobre las olas no solo destruyó defensas enemigas, sino que también simbolizaba la justicia que la WV había buscado desde aquel fatídico 7 de diciembre de 1941. Finalmente, con la rendición de Japón acercándose, la USS West Virginia navegó hacia la bahía de Tokio, donde el 9 de septiembre de 1945 presenció la firma de la rendición a bordo del USS Missouri. Desde su trágico hundimiento hasta su glorioso renacimiento, la nave había recorrido un camino de destrucción, sacrificio y venganza. La West Virginia se erguía orgullosa como testigo y partícipe del fin del conflicto, demostrando que el espíritu de resiliencia y la determinación pueden convertir la tragedia en triunfo, y dejando un legado imborrable en la historia naval mundial. Después de la rendición de Japón, la USS West Virginia navegaba con un aire de victoria y solemnidad. Sus cañones, que habían disparado miles de proyectiles en Iwo Jima, Okinawa y Surigao, ahora descansaban. Pero la historia que contaban sus cubiertas estaba grabada en acero y memoria.
La tripulación, marcada por años de combate, había visto a la nave transformarse de víctima de un ataque sorpresa a símbolo de venganza y resiliencia. Cada marca, cada cicatriz en el casco, recordaba sacrificios, valentía y determinación. Durante los últimos meses de la guerra, la WV participó en operaciones de patrulla y apoyo en el Pacífico, asegurando que los territorios liberados permanecieran seguros y ayudando en la repatriación de prisioneros y sobrevivientes. La coordinación con otras naves y unidades terrestres se convirtió en un testimonio del aprendizaje adquirido a lo largo de las batallas, estrategias refinadas, tácticas de fuego precisas y la disciplina férrea de cada marinero a bordo. La experiencia de combate se tradujo en eficiencia absoluta, demostrando cómo la West Virginia se había convertido en una herramienta indispensable para el éxito aliado. A medida que la paz se consolidaba, la tripulación reflexionaba sobre la magnitud de lo vivido. La tragedia de Pearl Harbor, la pérdida de cientos de compañeros y la ardua recuperación del barco habían forjado un espíritu colectivo que trascendía la mera supervivencia. La West Virginia había enseñado a todos que la adversidad podía convertirse en fuerza, que la derrota inicial no definía el final, y que la determinación podía convertir a un gigante hundido en un conquistador de mares. Finalmente, la USS West Virginia se convirtió en testigo silencioso de la transición de la guerra a la paz. Mientras navegaba por aguas calmadas, su silueta recordaba a todos los que la veían que la historia de la guerra no solo se escribía con victorias y derrotas, sino con coraje, sacrificio y la incansable búsqueda de justicia. La WV permanecía, no solo como un barco, sino como un símbolo eterno de resiliencia, de venganza justa y del espíritu inquebrantable de quienes defendieron su nación hasta el final. La USS West Virginia, desde su hundimiento en Pearl Harbor hasta su glorioso renacimiento, había completado un viaje que pocos barcos podían igualar. Tras años de combate en el Pacífico, su presencia en la bahía de Tokio durante la rendición de Japón simbolizaba la justicia cumplida y la resiliencia de la Armada estadounidense. Cada cicatriz en su casco, cada grieta reparada y cada proyectil disparado contaba la historia de un coloso que se negó a ser derrotado, un gigante que transformó el desastre en victoria y la tragedia en gloria. La tripulación, ahora veterana de múltiples campañas, contemplaba la magnitud de lo logrado. Aquellos que sobrevivieron a Pearl Harbor habían visto amigos caer, barcos hundirse y el océano teñirse de fuego y humo. Sin embargo, la West Virginia no solo había sobrevivido, había regresado más fuerte, más moderna y con un propósito claro: vengar a los caídos y restaurar el honor perdido. En cada batalla, desde Surigao hasta Okinawa, cada disparo y cada maniobra habían servido para equilibrar la balanza de aquel fatídico 7 de diciembre. Mientras el mundo celebraba el fin del conflicto, la WV permanecía como recordatorio del coraje colectivo, de la disciplina férrea de los marineros y de la capacidad de un pueblo para levantarse frente a la adversidad. La nave había enfrentado torpedos, bombas y ataques kamikaze, y aún así, había regresado al combate, demostrando que el espíritu humano y la ingeniería podían superar incluso los golpes más devastadores. Su historia se convirtió en inspiración, no solo para marineros y soldados, sino para cualquier persona que enfrentara pérdidas y desafíos aparentemente insuperables. Hoy, la USS West Virginia es recordada como un símbolo de justicia y resiliencia, un emblema de cómo la tragedia puede transformarse en fuerza. Desde las profundidades de Pearl Harbor hasta la majestuosidad de la bahía de Tokio, su legado perdura. Si esta historia de heroísmo, venganza y renacimiento te ha conmovido, no olvides darle like, dejar tu comentario sobre lo que más te impactó y suscribirte para conocer más relatos que muestran cómo la valentía y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. La WV nos enseña que incluso en la derrota más dolorosa, siempre puede surgir una victoria épica.